Estas conferencias que hemos estado, o videoconferencias que se han estado ofreciendo, tienen un propósito muy importante. En primera es, pues, transmitir conocimiento y de una manera que cualquier lego, cualquier persona pueda entenderlo. Por supuesto que, además de transmitir conocimiento, lo que buscamos es que los tabasqueños en mucho conozcamos los grandes activos culturales que tiene Tabasco, que son enormes y que desafortunadamente no los hemos puesto en valor. Aquí la idea es que podamos generar ese conocimiento y ponerlos en valor. Y por supuesto también promover y difundir a Tabasco como un sitio que tiene, pues, valores culturales, naturales extraordinarios. Hemos tenido pláticas de muchísimas cosas, hemos tenido especialistas en el sector turismo, hemos tenido pláticas del cacao y del chocolate. Por cierto, la que sigue el próximo viernes en una semana tiene que ver precisamente con el cacao y el chocolate, y la da una persona que se ha especializado en los temas de mercadotecnia del cacao. Próximo 4 de septiembre a las 5 de la tarde. Pueden encontrar el link en pasaportetabasco.com, que es la página, digamos, en donde nosotros bajamos toda esta información. Y adicionalmente, quiero invitarlos con muchísimo gusto. Hemos llegado a un acuerdo, los 5 estados que involucran al mundo maya. Permítame un segundito. Hemos llegado a un acuerdo para relanzar el gran proyecto Mundo Maya, que lo teníamos por ahí un poco olvidado. Y los 5 secretarios de Estado estamos trabajando muy activamente para poder impulsar estos proyectos de manera muy importante. Todo lo que tiene que ver con el área maya, que de alguna manera estaba un poco, pues, rezagado, cada quien hacía sus esfuerzos aislados, y ahora la idea es trabajar juntos para lograr mejores resultados. El próximo miércoles 2 de septiembre, en el marco de la celebración del Día del Cacao y del Chocolate, que a partir del año pasado ya se da en nuestro país, pues vamos a tener la presentación de Tabasco dentro del marco del mundo maya. Ojalá y puedan participar. Nos gustaría muchísimo invitarlos, que conozcan todos los activos y todos los valores que Tabasco tiene, al ser un estado que tiene valores culturales y naturales extraordinarios. Hay que recordar que en Tabasco tuvimos la presencia de 4 de las más grandes culturas de México. Tuvimos la presencia de los olmecas, tuvimos la presencia de los zoques, tuvimos la presencia de los aztecas y, por supuesto, tuvimos la presencia de los mayas. Entonces, ha habido 4 grandes culturas que Tabasco ha tenido en su historia, que le dan un valor diferencial extraordinario, tanto cultural y, por supuesto, dentro del mismo proceso cultural, en la gastronomía. La riqueza gastronómica de Tabasco es un secreto muy guardado, y si a estas 4 culturas, que imagínense todo lo que fueron creando en su gastronomía, sumamos estos valores naturales que tiene Tabasco, que tiene el 80% del trópico húmedo mexicano, todos los verdes y todas las plantas que hay en verde, pues se dan en el estado de Tabasco, y pues muchas de esas evidentemente las cocinábamos. Entonces, el día 2 de septiembre, en el marco de la celebración del cacao y del chocolate, por eso elegimos ese día, y dentro del contexto del proyecto Mundo Maya, Tabasco, vamos a tener una presentación del destino para que nos conozcan entre los mismos estados del mundo maya y, por supuesto, los estados los estados de la República Mexicana, y también hemos buscado la participación de las embajadas y los representantes de México en el extranjero, pues para que puedan venir a conocer un poquito de lo que tiene Tabasco. Quiero invitarlos muy cordialmente este día miércoles 2 de septiembre a que participen en la conferencia. Va a ser el miércoles 2 a las 10 de la mañana. Con mucho gusto, ahorita le voy a pedir a Carlos Presenda que ponga el link en el chat general para que ustedes puedan tener la referencia o puedan tener los datos de cómo registrarse.
estamos pidiendo que se registren las personas para poder tener el registro de cada uno de ustedes. Les comento que estas conferencias que hemos venido dando ya se instituyeron cada viernes en el afán de que además puedan ser utilizadas como un producto turístico, es decir, que los propios hoteleros, los propios restauranteros saben que a las 5 de la tarde todos los viernes hay una conferencia y la puedan ofrecer a sus clientes. De esta propia manera, irnos dando a conocer un poco más con todos estos activos turísticos. Me complace mucho platicarles que tenemos ya ocupada la agenda hasta el mes de octubre completo. Nos ha sorprendido el mismo ímpetu que muchas personas han puesto en participar en esto. Entonces ya tenemos todo el mes de septiembre, todos los 4 viernes de septiembre, y ya tenemos también cubierto el mes de octubre, y ya estamos trabajando en el mes de septiembre. Y vamos a tener una riqueza enorme de temas, muchos basados en los temas culturales, pero también vamos a empezar a platicar sobre los productos turísticos que tiene Tabasco, por ejemplo, el pueblo mágico de Tapijulapa, un proyecto que se llama Aguaselva, que es extraordinario, y de alguna manera sí puedan ir conociendo todos los activos que tiene nuestro destino. La verdad es que Tabasco siempre se ha perdido un poco del ámbito turístico y del ámbito cultural porque se convirtió en una ciudad muy importante de negocios. Es un centro comercial muy importante. La ciudad de Villahermosa es una ciudad sumamente cosmopolita. Tenemos 54 centros de distribución en Villahermosa. Y esto lo comento porque podría no tener nada que ver con la cultura, pero eso habla de una posición estratégica que tiene el Estado para poder ser el núcleo distribuidor para las cuestiones comerciales. Y eso viene desde las épocas prehispánicas. Una cosa muy interesante ha sido descubrir que los grandes comerciantes de la antigüedad, de la época prehispánica, particularmente de la época en donde coexisten los aztecas con los mayas del posclásico, Tabasco estaba en el centro. Tabasco es selva, es pantanos, es ríos, es un territorio muy difícil de cruzar, no solamente por la naturaleza en sí, sino porque pues, todos los animales que había en la selva pues hacían muy complicado. Y aquí por lo mismo, al ser el trópico húmedo y existir esos grandes árboles, se hacían estos grandes cayucos en donde se transitaba y se llevaba toda la carga de antaño, y por supuesto llevaban 10, 12, 15 pasajeros, además de carga dentro de estos enormes cayucos. Y por lo mismo ellos traficaban en los ríos. Hay que recordar que antes pues no estaban represados los ríos, había comunicación hacia Chiapas, hacia la zona de Izapa, donde también se produce cacao de manera importante. Había una conectividad muy importante hacia México y por supuesto una el volumen. ¿Compartir pantalla? No. Sí. ¿Ya estás listo, Hans? Sí, estamos compartiendo la pantalla. Tuvimos que entrar a otra Mac. Por fortuna tenía otra Mac aquí. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Ok. Pues en fin, los dejo. Ahí está, ¿Dónde le pongo para la presentación? La plática que sigue, solamente comentarles que es apasionante nuestra historia y que queremos, por supuesto, invitarlos a irla conociendo poco a poco a través de estas videos que tenemos frecuentemente. Quisiera presentar a Hans Martz. Ahí está, mira. Sí. Hans Martz de la Vega ingresó primero en la escuela en la ENA, a la licenciatura de etnología, pero luego terminó en arqueología al siguiente año hasta completarla. También tiene la licenciatura como físico matemático en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Dirige un proyecto muy interesante de la investigación arqueológica y arqueoastronómica que tiene que ver con el calendario y el paisaje olmeca y maya. Esto desde el año 2013. Realizó una maestría en arqueología de la identidad en los años 2016 y 18 con una tesis sobre las orientaciones de la arquitectura y la construcción del paisaje de algunas zonas arqueológicas de filiación mijezoqueana y mayense de Tabasco. A partir de dicho trabajo, se ha dado a la tarea de publicar los resultados
con algunos títulos como Estudio de caso del enfoque arqueoastronómico del estado de Tabasco, el Grupo E y las penitencias del Señor del Fuego, Ajpacaltán, que es una historia apasionante en Comalcalco, Tabasco, el vínculo sagrado entre el paisaje y la astronomía y la arquitectura en la zona arqueológica de San Claudio, esto también en Tabasco, estudio arqueoastronómico de la zona arqueológica El Moral Reforma, también en Tabasco, así como trabajos que ha difundido que están realizando en Malpasito. Malpasito es de la cultura Zoque, en La Venta, que es de cultura olmeca, y por último también en Pomoná, que es cultura maya. Actualmente cursa el doctorado de arqueología con temas afines al paisaje, al calendario y a la astronomía cultural en las zonas mayas en Etical, Guatemala. A lo largo de tiempo se ha desempeñado como arqueólogo, tanto en campo como en gabinete y en la docencia, y ha participado en un sinfín de proyectos. A partir del 2002, ha incluido en los proyectos de investigación la línea de la arqueoastronomía, rama de la astronomía cultural. Participa en los seminarios permanentes del mismo tema, ha realizado una colaboración de programa para los cálculos de arqueoastronomía denominado Hansómetro, y el cual hoy se está actualizando. Entre las últimas publicaciones están los libros de Árboles Cósmicos y Jaguares, los Petrograbados de la Gloria, de Ranas, Astros y Cuentas del Tiempo, Inspecciones Arqueológicas en Piedras Grandes. También ha participado en muchos congresos en diferentes lugares a nivel nacional y a nivel internacional. En los últimos años se ha interesado por la epigrafía maya. Ha emprendido estudios sobre la cultura y las lenguas del próximo Medio Oriente e imparte la materia de Egipto a Mesopotamia, arqueología e historia del próximo Medio Oriente. Es integrante de una serie de asociaciones y sociedades que están relacionadas con toda la arqueología a nivel nacional y a nivel internacional. Pues Hans, sin más, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos y seguramente vamos a disfrutar de una extraordinaria plática. Muchas gracias, Hans. Bienvenido. Muchas gracias, apreciable secretario, por la invitación. Bueno, ya estamos aquí. Y muchas gracias también a todo Tabasco, a toda la gente, empezando por el Centro Regional INA de Tabasco, así como el Consejo de Arqueología, por haberme permitido hacer algunas mediciones y algunas observaciones en las zonas arqueológicas en su momento, como parte de una primera temporada del proyecto de investigación que di de alta hace algunos años para estudiar un poco el paisaje, estudiar un poco también las orientaciones, etcétera. Muchas gracias a toda la gente del Centro INA Tabasco y también a la gente de Tabasco, a los custodios de las zonas arqueológicas, toda la gente que vive en torno a las zonas arqueológicas, que también me tendió su mano, me dio el apoyo. Y bueno, pues a la gente de la Escuela Nacional de Antropología, que también está interesada en estos temas. Hay una línea de investigación que está enfocada en estos temas. Al doctor Stanislao Ivanichevsky, que ha sido mi tutor desde hace algunos años, y también a CONACYT, que fue quien pagó una parte de esta primera temporada de campo que se hizo por allá del 2017 en Tabasco, y de la cual sigo todavía haciendo algunas presentaciones y todavía analizando. Bueno, entonces voy a empezar diciendo que la cuestión aquí es hablar de las zonas arqueológicas de Tabasco. Por zona arqueológica se entiende la que está habilitada y hasta cierto punto restaurada por los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces Tabasco tiene seis de estas zonas arqueológicas: La Venta, Malpasito, Comalcalco, Pomoná, Moral Reforma y San Claudio. Entonces la intención de esta charla es presentar algunas cuestiones de cada una de estas zonas arqueológicas a partir de mis propias investigaciones. Pero voy a empezar por La Venta, que ha sido un poco más estudiada en este sentido. Entonces voy a presentar investigaciones previas, preliminares a todo lo que yo he podido analizar en La Venta.
Entonces, porque además es la más antigua, por ahí vamos a empezar, ¿no? Bueno, entonces, pasando a la primera imagen, espero que sí la estén viendo. Es el mapa de Tabasco con las 6 zonas arqueológicas. Voy a empezar con la 1, que es La Venta. Bueno, La Venta está asentada sobre lo que es más o menos una especie de islote, o se dice que es un domo salino. Es una especie de islote en un terreno plano, prácticamente inundable, en la planicie costera, en la planicie aluvial del estado de Tabasco. Y tiene cotas de nivel, tiene una altura esta isla más o menos de unos 20 metros sobre el nivel del mar, y sobre ella se construyó pues lo que conocemos hoy como La Venta, hasta alcanzar en su pirámide más grande más o menos unos 50 metros en la actualidad. O sea, la pirámide tiene 30 metros, está sobre los 20 metros que tiene el emplazamiento. Entonces, alrededor tiene un paisaje plano, inundable, no se alcanzan a ver, por ejemplo, al este montañas o al norte porque tiene el mar, pero al sur y al oeste puede cambiar un poco la historia. En un primer momento, bueno, sabemos que es uno de los primeros asentamientos urbanos bien ordenados, bien organizados, como podemos ver aquí. Lo que está en negro son las estructuras, digamos, de la Venta. Lo que está en rojo son las casitas que en algún momento hubo encima de La Venta, antes de los años 80, y que el Instituto de Antropología, con un gran esfuerzo, logró reacomodar en otro lugar, enfrente del otro lado de la carretera que podemos ver aquí. Pero aquí lo que nos interesa es la orientación norte-sur aproximada que vemos. Si se fijan, está bien ordenadito. Y entonces eso siempre llamó la atención a los investigadores de la cultura olmeca y bueno, también a los mesoamericanistas y, ¿por qué no?, a la gente que ha querido estudiar La Venta. Aquí pongo algunos de ellos. En un primer momento, por ejemplo, Vincent Malmström, o Marion Hatch, o Piller y Winter, o ya muy tardíamente, ya como en el 2015, más o menos, una publicación de Clemens y Coggins, entre otros, que propusieron que esta traza inicial, una de las primeras trazas que conocemos de Mesoamérica o de esta gente que vivía en esta parte del mundo, era así, tenía más o menos unos 8 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj a partir del norte, lo que nosotros leeríamos como 352 grados dentro de la lectura de los 360 grados, o sea, tiene 8 grados a la izquierda o al oeste del norte. Esos 8 grados tenían un sentido. Y las primeras propuestas fueron que esta posición estaba orientada a ciertas estrellas, pero no pudieron hacer las demostraciones. Quedó ahí en el tintero nada más y bueno, pues cada uno ha ido pensando cómo es posible, digamos, a qué es que pudiera estar, digamos, organizado esto de la Venta. Aquí estoy viendo que ajá, ok, bueno, sí, aquí lo tengo, muy bien, sí, pensé que había un problema aquí, pero no. Entonces, ahí quedaron las estrellas, pero no está del todo demostrado porque el problema es, primero que nada, cuándo se construyó La Venta, ¿no? Bueno, sabemos que más o menos en el año 900, pero esta última época constructiva ya tiene que ver más bien con el 400, más o menos está entre el año 900 y el 450, 400 por ahí, depende, pero es una aproximación. Bueno, entonces las estrellas y el cielo, como ustedes saben, se mueve con respecto al tiempo. Entonces, algunas apreciaciones que se hicieron no fueron del todo exactas. Y trabajar con las estrellas, con el cielo nocturno, es un poco más complicado que trabajar con otros elementos tan comunes a los que estamos acostumbrados y que se mueven con mucha más regularidad, digamos, en el sentido de lo que una persona puede apreciar, como el sol, por ejemplo, ¿no? Pero antes de pasar a eso, también hay otra propuesta en su momento, por ahí de 1999, Caroline Tate también propuso de que esta orientación de 8 grados al oeste del norte, así se dice técnicamente, tenía que ver más bien con un hito del paisaje, con un cerro
que más o menos, dice, medía 1,200 metros, un poquito más de 1,200 metros. La cuestión es que, y que estaba a 100 kilómetros aproximadamente de distancia, la cuestión es que no existe, ya algunos investigadores lo han dicho, este cerro a esta distancia, con esta altura, ¿no? Pero sí podemos observar, por ejemplo, aquí, bueno, esta sería la distancia de 100 kilómetros, podríamos observar un cerro de 830 metros, y como vemos aquí en la foto de José Antonio Orrante, Weber Burke, que me facilitó, en el fondo pueden ver algunas siluetas aquí a la derecha y a la izquierda, en los extremos, se alcanza a ver un poco, ¿no? Entonces es muy probable que sí podía tener que ver si no con el cerro que ella pensaba, con otro cerro, que sería este que vemos aquí, cuyo nombre no está identificado. No sé qué pasó aquí. Se movió la presentación. ¿Le puedes poner? Ahí. Ahí está, ahí está. Siguen viendo la presentación, ¿correcto? Se movió algo ahí. Bueno, entonces, si nosotros proyectamos un poco más esa línea, la proyectamos completa, digamos, por todo el istmo de costa a costa, sí notaremos que hay un cerro mucho más alto, más o menos de 1,144 metros, una cosa parecida a lo que ella pensaba, pero a 131 kilómetros. La cuestión es que 131 kilómetros, ya por la curvatura de la Tierra, ya es difícil que se alcance a ver, y por la atmósfera, porque estamos por la refracción atmosférica, ¿no? Que estamos en un lugar muy húmedo. Entonces, bueno, la cuestión fue así. Esas son las propuestas que ellos tienen. También podemos ver que hay otros cerros importantes que ahorita me voy a saltar, pero no tienen que ver necesariamente con la orientación. Entonces, más bien, aquí la idea fue, en un primer momento, de Jesús Galindo, pensando en cómo era esa estructura, cómo era la primera estructura, la principal, que aparentemente es un cerro. En realidad, muy probablemente tenía 4 caras, 4 caras, era radial posiblemente. De hecho, aquí tenemos algunas propuestas de la doctora Rebeca González Lauc, que pudo haber tenido 4 caras. En algún momento a lo mejor encontró lo que pudo haber sido un escalón, etcétera. Bueno, eso depende. Entonces, a partir de eso y del eje de 8 grados que les comento, Jesús Galindo tuvo la gran idea de ver qué relación podía tener eso con el Sol, y se dio cuenta que efectivamente tenía una orientación importante para Mesoamérica. En Mesoamérica fue muy importante la orientación que tiene que ver con esta cara hacia el este, que nos da 9 de abril y 2 de septiembre, que no es nada más y nada menos que la orientación que, por ejemplo, encontramos en Templo Mayor de Tenochtitlan. O sea, es decir, es una orientación pan-mesoamericana, en realidad, que duró, que muy probablemente viene desde el principio, desde los olmecas, y que se fue compartido. Es una aportación más del mundo de los olmecas a Mesoamérica, porque la podemos ver en la segunda etapa constructiva del Templo Mayor, por ejemplo, ¿no? Pero se puede ver en otros lugares, por ejemplo, en Tehuacalco, en el sitio que yo estudié para la licenciatura en Guerrero, una zona arqueológica que abrimos en el 2006 y terminamos de habilitar en el 2008. A la hora de ver las orientaciones, la pirámide principal, por decirlo así, también tiene esta orientación. Como muchas otras en Mesoamérica, es muy común esta orientación. ¿Qué tiene de importante estas fechas? Bueno, Galindo nos dice que tiene una diferencia de 73 días. Esto, por ejemplo, el 9 de abril tiene 73 días con respecto al solsticio más cercano, al solsticio en este caso de verano, bueno, al solsticio de junio, y igualmente 12 de septiembre, perdón. Entonces, eso nos lleva a que el número 73 es significativo en la calendárica mesoamericana. Primero que nada porque lo podemos ver en la famosa ecuación mesoamericana del tiempo, esta ecuación que tiene que ver con esta rueda calendárica de 52 años, y podemos verlo así como 52 años de 365 días, o sea, la duración es exacta, de 365 sin ningún tipo de ajuste, igual a 73 días por 260 días, igual a 73 por 260 días, que es otro de los números mesoamericanos más importantes. De hecho, la primera evidencia calendárica que tenemos
en Mesoamérica no es la de 365 días, increíblemente, como pudiéramos pensarlo. Más bien es un poco antes, quizá unos 100 años antes o un poco más, no lo sabemos, la de este ciclo adivinatorio de 260 días, que utilizaron muchísimo en Mesoamérica. Entonces, si tenemos un número por excelencia en Mesoamérica, es justamente el de 260 días. Entonces, bueno, tuvo esa idea y se rompió el asunto, el mito hasta cierto punto de si esto era astral, si tenía que ver a nocturno, no lo sabemos, es muy probable que sí. De hecho, el cielo nos da una gran cantidad de combinaciones posibles. Seguramente tienen que ver algunas estrellas también. De hecho, el cielo nocturno, en el momento en el que construyeron la venta, seguramente tuvo que ver, pero no sabemos todavía porque los estudios en torno a ello no han sido suficientes. Y además es complicado porque hay que ver diferentes cielos. Bueno, luego vinieron otros dos investigadores, Iván Sprites y Pedro Francisco Sánchez Nava. Pedro Francisco Sánchez Nava, el coordinador de arqueología del Instituto de Antropología. Bueno, ellos también han estudiado las orientaciones de Mesoamérica y se metieron en la venta y vieron que efectivamente Galindo Trejo, el doctor Galindo, tenía razón, pero ellos no estudiaron la estructura como tal, como sí lo hizo Galindo en un primer momento. Galindo lo presentó en el 2009 en un congreso que se llamó El Legado Astronómico en la UNAM, organizado por Daniel Flores, y se publicaron las memorias, pero después Pedro Francisco Sánchez Nava y Iván Sprites hicieron otras mediciones en el complejo A y también con el plano. Si se fijan, realmente no es trabajo de campo necesariamente, sino con los planos, porque la venta presenta mucha destrucción, sobre todo en esta parte del complejo A que les pongo aquí, que es esta parte al norte, que viene al norte de la estructura principal. Todo ese complejo A, ellos vieron algunos alineamientos, vieron el plano y dijeron, efectivamente, estas orientaciones tienen sentido. Entonces es una corroboración del trabajo de Galindo. Ya son dos investigadores que hablan de lo mismo y ellos dicen, bueno, las otras fechas hacia el otro lado, hacia el poniente, hacia la puesta del sol de esta misma orientación, coincidirían con 1 de marzo y 12 de octubre, y la cualidad que tendrían es que entre ellas hay una división de 140 días, o sea, 7 por 20, y aquí aparece otro de los números importantes de la calendárica mesoamericana, que es la veintena. Nosotros sabemos que también tenían un ciclo de veintenas, es decir, lo que nosotros conocemos como un mes, o nosotros, mal dicho, pues, porque es un concepto más europeo, pero se le ha llamado, en vez de veintena, se le ha llamado el mes mesoamericano de 20 días. Entonces puede tener algo que ver este sentido. Y luego, finalmente, pues, otras mediciones yo también hice, pero yo sí, de plano, no usé el plano, yo utilicé la medición directa en campo, medí varias partes de la venta y me encontré que sí, efectivamente, todavía estos alineamientos grandes, los más grandes que me encontré del complejo A por lo menos, tienen esas fechas, tienen esa orientación. Entonces, para mí queda más que explicado el mito de la venta, queda más bien, o la leyenda de cómo estaba orientado, más bien se explica a través del sol en un primer momento. Y luego encontré otros alineamientos importantes que también, por ejemplo, aparecen cuando aparece este intervalo de 73 días, que son las fechas de 4 de abril y 7 de septiembre, pero que dan un intervalo de 78 días, que es otro número importante, y que también aparece en Templo Mayor de Tenochtitlan, aquí en el centro de México. La orientación es probable que la hayan cambiado del 73 al 78. En la tercera etapa constructiva hasta la sexta etapa constructiva, parece ser que la orientación pudo haber cambiado. Eso depende de algunas cuestiones técnicas, pero justamente a esta familia de orientaciones mesoamericanas. Y el 78 tiene la peculiaridad de que es trecena, otro de los números importantes de la calendárica mesoamericana. Sabemos que el 13 y el 20 de alguna manera conforman, por ejemplo, el 260, ¿no? Los dos juntos y cuestiones así. Entonces, bueno, no me meto más en eso. Y hay otros intervalos interesantes, pero por el tiempo ya no me voy a meter. Bueno, ¿qué pasa con el horizonte de la venta hacia el oeste, hacia las puestas? Cuando uno está normalmente sobre la pirámide, como ahorita lo estamos viendo en la imagen, sobre la pirámide principal,
normalmente hacia el oeste no se alcanza a ver, normalmente en el año no se alcanza a ver nada, pero sabemos que en algunos momentos del año, así como me estaba diciendo Orrante también, el colega que es astrofotógrafo que vive ahí en La Venta, que se ven en algunos momentos los tuxtlas, se pueden ver en tiempos fríos y secos, lo más seco posible, porque entre La Venta y los tuxtlas, que eran los volcanes o las montañas, corazón de la cultura olmeca, por lo menos metropolitana, porque prácticamente desde mucha parte de los sitios de olmecas de la zona metropolitana se podían observar los tuxtlas y parece que era importante para los olmecas ver los tuxtlas. Inclusive en San Martín el Chico tenían muy cerca de la cima una escultura muy, muy grande, muy conocida, famosa, ¿no? O sea, parece que el culto al cerro parece que viene desde los olmecas, ¿no? La cosa es que en buena parte del año no se alcanza a ver los tuxtlas, pero sí se deberían de ver, ¿no? Es porque el mar está en medio. El mar está en medio y la atmósfera en esta parte de Tabasco es sumamente densa, es intensa, entonces no permite ver tan fácil. Pero la cuestión es que cuando uno, bueno, estos son los tuxtlas, cuando uno, bueno, así se tendrían que ver los tuxtlas en esta imagen que están viendo aquí, así se tendrían que ver. Pero la idea es que cuando el sol se pone atrás de los tuxtlas, se tendría que ver a pesar de la atmósfera. Yo no alcancé a captar este momento porque mis mediciones fueron en julio. Yo tuve los permisos en julio, entonces cuando el sol estaba muy cerca del horizonte, perdón, una capa densa de nubes, gris, me impedía ver si el sol dejaba ver este fenómeno. Pero este fenómeno, en realidad, sabemos que tiene que existir porque los propios tuxtlas se ven en algún momento. Y además no surge la idea en La Venta. En realidad este fenómeno viene de San Lorenzo, en dado caso, donde sí se necesitaba mucho más al sol porque la distancia del cerro sagrado que utilizaron, además de los tuxtlas, el cerro Zempoaltépetl en San Lorenzo, Tenochtitlan, en Veracruz, sí está mucho más lejos, pero marcaba el solsticio, o sea, era un fenómeno especial. Aquí la Venta y los tuxtlas, así se tendría que ver, por ejemplo, el sol con los tuxtlas atrás. Por ejemplo, ese es el 6 de mayo. La Venta con los tuxtlas es sumamente importante porque, perdón que me pase algunas imágenes, ya por el tiempo no me puedo detener mucho, y es mucha información, vamos a ver hasta dónde se puede llegar, pero resulta que desde la pirámide principal, desde la parte alta de La Venta, la C1 famosa, el sol se metía, de hecho, en la cima del Cerro Santa Marta, del volcán Santa Marta, que es el segundo volcán más alto de los tuxtlas. ¿Por qué en Santa Marta? Porque el San Martín el Grande queda atrás, no se observa, queda atrás de la Sierra de Santa Marta, y San Martín el Chico queda enfrente de la Sierra de Santa Marta, por lo tanto tampoco se distinguiría en el horizonte. Pero, perdón, ahí está mal escrito, pero es 3 de mayo, pero el Santa Marta sí se observa. De hecho, aquí lo tendríamos, me voy a regresar un poco, perdón. Bueno, esta no. Aquí lo tendríamos, sería el pico más alto, el pico de la izquierda, y tiene la curiosidad de que marca el 3 de mayo, que es una de las fiestas, bueno, el 3 de mayo y el 11 de agosto, esos 2 días al año, el sol se va a meter ahí. Resulta que son, el 3 de mayo es una de las fiestas más antiguas que tenemos vigente todavía, viva en la actualidad. En la 13, que viene del mundo mesoamericano, pero este sería el antecedente más antiguo de todos, del 3 de mayo, en justamente La Venta y Santa Marta. Entonces no es una casualidad que esa por lo menos la pirámide, esté en ese punto, que pudo haber estado un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero en realidad ahí justamente podían observar esa fecha que en realidad no estamos muy seguros de qué se trata, pero sabemos en la actualidad, en el posclásico, o sea, antes de que llegaran los españoles, todavía
tenemos, por ejemplo, por Johanna Broda, por investigadores como Catherine Wood, etcétera, muchos investigadores mesoamericanistas que han reportado, también los arqueólogos, que el 3 de mayo es la fiesta de la petición de lluvias, pero se hace en un cerro, en la cima de un cerro. Se sube al cerro, se hace la petición de lluvias, y eso viene del México prehispánico. En la actualidad sigue viviendo y es la famosa Santa Cruz. De hecho, es el Día de los Arqueólogos también. Es nuestro día. Pero esta fiesta, en realidad, en la actualidad es un sincretismo. Y la gente sigue subiendo, el campesino, aquel que todavía tiene ciertas raíces de los grupos originarios, mesoamericanos, etcétera, suben al cerro, hacen la petición, pero también ponen la cruz. Entonces, bueno, permítanme, déjenme regresar ahora sí que a la diapositiva que estábamos. Entonces, bueno, el 3 de mayo es sumamente importante para Mesoamérica, pero no nada más eso, sino que resulta que los 2 días en que el sol se pone allí tienen como diferencia entre ellos 100 días, que no es nada más y nada menos que 5 por 20, una vez más, veintenas, ¿no? Este asunto de los 20 días en la calendárica mesoamericana. Pero no nada más es ahí, no nada más es la venta. Por ejemplo, otras zonas arqueológicas como los Azuzules o Villanueva, Olmecas, y bueno, de Veracruz, Cerro de las Mesas, del preclásico, antiguas, resulta que marcaban esta fecha, 3 de mayo, 11 de agosto, en el pico de Orizaba, en la cima del pico de Orizaba, que pues es nada más y nada menos que el volcán más alto de todo el país. Y es una larga tradición. Entonces, esta tradición de 3 de mayo, 11 de agosto, viene desde la antigüedad, y el punto más antiguo, hasta donde yo conozco, hasta donde yo sé, por las investigaciones de mis maestros, queridos maestros, como Iván Sprites, o Stanislav Ivanichevsky, o el propio Galindo, es de la venta. El primer momento es justamente la venta, de ahí la riqueza, de que la venta tiene esta importancia. Y bueno, que se me estaba pasando decirles, es importante, Teotihuacán. Teotihuacán tiene 2 orientaciones principales. Ustedes conocen que tiene una gran calzada, la calzada de los muertos, que lleva a las pirámides principales del Sol y de la Luna. Esa es una de las 2 orientaciones principales. Esa calzada de los muertos pasa por la Ciudadela, que es otro de los puntos súper importantes de Teotihuacán, más importantes de Teotihuacán, donde está el famoso templo de Quetzalcóatl, es muy importante, y tiene un pequeño giro, giro con respecto a esta orientación de la avenida o calzada de los muertos de Teotihuacán. Un pequeño giro, más o menos de 1 grado, pero que en realidad significa 3 días de diferencia. Aquí está cayendo una tormenta, espero que no se apague el internet. Bueno, yo voy a seguir. Entonces, sí, por estar llamando también a los cerros y al 3 de mayo, ¿verdad? Todo esto de la lluvia, obviamente la petición de lluvia, ¿no? Pero en Teotihuacán, la Ciudadela tiene esta misma orientación, 3 de mayo, pero en un primer momento se pensaba que era teotihuacana, ¿no? Que era origen teotihuacano, pero no. Es un origen del preclásico y una vez más una aportación de esta cultura de los olmecas, y que nos deja ver claramente el asunto de la calendárica, que ya viene desde los olmecas, 20 por 5 igual a 100 días, etcétera, etcétera, en los lugares más importantes. ¿Qué significa mayo? Por ejemplo, en Tabasco, pues es el último mes que menos llueve. A partir de mayo, o sea, en junio, la lluvia incrementa mucho, y es cuando, pues, bendita sea la siembra, bendita sea el alimento de todos nosotros. En su momento, de hecho, bueno, era maíz, pero un maíz muy chico, pero era maíz. Se tiene antecedentes como de 5,000 años, más o menos, según los investigadores, de que en esa parte de la venta ya había cultivos de maíz, pero por lo menos en el año 900, antes de Cristo, sí, seguramente, ¿no? Ya era todo un complejo que viene a ser mesoamericano. Bueno, y de ahí me voy a saltar rápidamente a San Lorenzo, me voy a salir un poquito de Tabasco, un poco a las fronteras, al río Coatzacoalcos, ahí por ahí cerca está el famoso San Lorenzo, Tenochtitlan. El doctor Takeshi Nomata nos habló en su primera presentación de Aguada Fénix un poquito de la importancia de San Lorenzo. De hecho, es la única que le gana a la gran plataforma 1,5 kilómetros del grupo E, que es otra cuestión astronómica. Los grupos E,
pueden tener una connotación astronómica, pero sí con la agricultura, eso sí es más seguro. Esta plataforma grande de San Lorenzo es la más grande, es más grande que esta plataforma de Aguada Fénix. Bueno, desde esa plataforma, desde ahí arriba, los olmecas, mucho antes de bueno, no sé qué tanto, pero sí algo antes por lo menos desde que está construida esta plataforma, por lo menos esta parte alta, antes de la venta, observaban al sol ponerse durante el solsticio en el cerro Zempoaltépetl, el que hoy se llama Zempoaltépetl. En el solsticio de invierno, un momento súper importante. Sabemos que los solsticios y los equinoccios y los días de los pasos del sol por el cenit son los fenómenos más importantes que el sol nos marca. Acuérdense que los solsticios marcan los extremos, el sol se mueve de un lado a otro y cada uno de esos dos extremos son los solsticios. Nunca sale de esos extremos el sol, siempre anda dentro de esos extremos y la mitad son los equinoccios. Entonces los solsticios fueron observados desde un principio y hasta el final. Era mucho más importante en su momento los solsticios que los propios equinoccios. Entonces, ¿dónde tenemos la evidencia más antigua de una orientación importante mesoamericana con el solsticio? Y en este caso de invierno, de diciembre en México, en San Lorenzo, Tenochtitlan. El problema es que, como era tan antiguo el asunto, ya no podemos ver ese fenómeno, porque el sol ya no llega hasta el Zempoaltépetl. El sol va acortando ese arco solar, ese espacio que ocupa en el horizonte local que nosotros podemos ver, lo va acortando con respecto al tiempo. Después de 1000 años se acorta, y luego otra vez se vuelve a cortar, cada 1000 años se acorta. Entonces, por lo menos tenemos unos 3 días de diferencia con respecto, o quizá 2, pero por lo menos 2 días de diferencia con respecto a los días que veía esta gente en el Cerro Zempoaltépetl, en San Lorenzo. Entonces, eso que estamos viendo ahí es el Cerro El Mije y el sol, pero atrás del Cerro El Mije, que es muy importante para la cultura de San Lorenzo, porque acuérdense, como nos dijo bien nuestro querido maestro Tomás Pérez Suárez, que eran protomijes. La propuesta de que San Lorenzo en realidad eran protomijes y la propuesta de que la venta eran protozoques de estos epigrafistas importantes como, ahorita voy a poner una pequeña lista, son varios de estos investigadores, principalmente algunos de ellos europeos, pero también tenemos algunos mexicanos como Eric Velázquez, querido maestro epigrafista, gran epigrafista mayista, pero también ha estudiado a los olmecas bastante. Entonces, bueno, lo que quiero decir aquí es que yo traté de captar aquí el fenómeno, pero igual también me pasó lo mismo. Una nata no es la sierra, sino es una nata de nubes. Y no permite ver el Cerro Zempoaltépetl, que podría estar un poquito por atrás, quizá un poco a la izquierda del sol. El sol ya no lo va a alcanzar. Pero este Cerro Zempoaltépetl difícilmente se ve porque la atmósfera no lo va a permitir, es muy densa, pero cuando el sol se pone, o se ponía en esa parte, entonces se ve. La cosa aquí, lo que yo tengo que hacer, o la persona que lo guste hacer, obviamente, es buscar un punto, que ya lo tengo, pero no he podido ir este año, o sea, básicamente estaba dedicado a eso. De hecho, esto es de este diciembre que acaba de pasar. Buscar el punto de donde sí pueda el sol permitir ver, ponerse atrás, que se ponga atrás del Zempoaltépetl a esta distancia que estamos hablando, que son casi 140 kilómetros de distancia. Es muchísimo, pero se tendría que ver. Entonces, sabemos, considerando la curvatura de la Tierra, considerando la atmósfera, todo, que tenían este alineamiento. Entonces, bueno, sabemos que muy probablemente viene de allí. Y aquí tienen más o menos cómo se vería. Este sería el Cerro El Mije, que vemos aquí, que entre Cerro Pelón y Cerro Zempoaltépetl, entre los dos letreros, ese es el Cerro El Mije, y luego tenemos el Cerro Zempoaltépetl atrás. Zempoaltépetl, ¿qué significa? Significa, viene de la palabra 20, es Zempoaltépetl es como el lugar, un lugar también, que es como la casa de la neblina, una cosa así que puede tener que ver con agua, con neblina, con centro de poder. Para el posclásico, Altepetl es el lugar del centro del poder, pero Zempo viene de la palabra 20, entonces esto tiene que ver con la veintena.
pero es un nombre moderno, obviamente. Bueno, no moderno, es un nombre de relativamente moderno, de la última época, digamos, de Mesoamérica, pero lo que nos quiere decir aquí es que están manteniendo, los mijes están manteniendo desde, probablemente, sí, desde antes inclusive de San Lorenzo, ese cerro ya era muy importante, era sagrado, en la cima, de hecho, también hacen actualmente peticiones, hacen rituales, los propios mije, es el cerro sagrado mije por excelencia, de hecho, podemos decirlo así, ¿no? Aunque hay otros cerros también, por lo menos los que están ahí cerca, las comunidades que viven ahí, lo tienen por el Cerro Sagrado. Y 20, ¿qué significa? Bueno, 20 los dedos de las manos, los dedos de los pies, ¿qué significa también para los mayas, de alguna manera, viendo? Son las coesencias, es decir, es el hombre completo, o la persona, o la mujer también, ¿por qué no? La persona completa, ¿sí? Entonces, porque ellos se dicen o personas completas, ¿no? Entonces, podemos ver este antecedente desde entonces. Entonces, esto que vemos en la venta de que también el sol puede estar iluminando en los momentos en los que no se veía por la atmósfera, pero cuando el sol se pone atrás de los tuxtlas, es un fenómeno que posiblemente viene desde entonces. Ahora, ¿qué otras orientaciones tiene? Las orientaciones digamos, de los edificios de San Lorenzo, que están muy destruidos y que es arquitectura de tierra, que es muy difícil, digamos, estudiar, estuvieron muy bien hechos. Los olmecas construyeron muy bien y llegaron hasta nuestros días y podemos ver, por ejemplo, aquí Pedro Francisco Sánchez Nava ya desde el principio, Iván Sprites encontraron que los grupos A y D tienen por orientaciones 22 de marzo y 21 de septiembre, por un lado, y su simétrica, que son 17 de marzo y 25 de septiembre. ¿Qué es 22 de marzo y 21 de septiembre? Están a un día de los equinoccios, o 2 días de los equinoccios, depende. Pero esto lo explicaría un poco más adelante con Comalcalco, por ejemplo, con las tablas del sacerdote Ajpacaltán, que hacía penitencias de lluvia en estas fechas, por ejemplo, el 22 de marzo. O sea, todavía los mayas del clásico tardío, ¿no? Y en el Códice Dresde están las tablas de la lluvia, las tablas del campesino que marcan estos ciclos también, ya es del posclásico, el Códice Dresde, ¿no? Pues viene desde aquí también. ¿Qué nos dan estas fechas de 22 de marzo? Lo que se llaman los equinoccios temporales, no los equinoccios astronómicos, que es la mitad del recorrido del Sol, sino los equinoccios ideales y culturales, por decirlo así, que permiten una división del año en 4 partes iguales y un día sobrante, que lo hicieron porque los pivotes son los solsticios y los otros 2 pivotes, que son los 2 solsticios, y los otros 2 pivotes son estas fechas, que son los equinoccios temporales, que normalmente están a 2 días de distancia, idealmente, de los equinoccios astronómicos. Y eso permite un esquema perfecto, una cruz de 91 días cada una de esas 4 partes, y son múltiplos, es 91 y 364, que es un ciclo computacional determinado por Eric Thompson, el mayista, que dividen al año en estas partes, son múltiplos de trecena y de séptima, que son otros de los números sagrados, el 7 también, otros de los números sagrados, de la mántica, de la religión mesoamericana, pero también de la calendárica. Entonces, desde entonces, ya vienen estas fechas en San Lorenzo. Bueno, ¿qué es lo que aporto en esta ocasión? Además de, digamos, juntar la información, la venta tiene si nos paramos en la pirámide principal de la venta y vemos hacia San Lorenzo, o vemos hacia el cerro, más bien vemos hacia el Cerro Zempoaltepec, veremos que el alineamiento pasa por San Lorenzo. ¿Qué significa esto? Que, primero que nada, los olmecas tuvieron 3 grandes centros de poder, ¿no? Primero fue San Lorenzo, después de San Lorenzo vino la venta, y finalmente ya en una cultura epiolmeca viene un tercer centro que es Tres Zapotes. Estos 3 centros comparten las famosas cabezas olmecas, las cabezas colosales. Básicamente podemos decir que las cabezas olmecas se encontraban en estos 3 lugares. En Tres Zapotes se encontraban cerca de Tres Zapotes, o sea, en esa parte, digamos. Entonces sabemos que estos 3 centros, o por lo menos los olmequistas más importantes, nos dicen algo como eso, ¿no?
que hubieron estos centros, etcétera. Entonces, bueno, por lo menos podemos ver que aquí la venta no nada más está cuadrándose con los Tuxtlas y está cuadrándose con el Sol para el intervalo de 73 días, sino también se está cuadrando con San Lorenzo. Está manteniendo una línea imaginaria, porque por supuesto que no se ve, de la venta no observan San Lorenzo, obviamente. San Lorenzo tiene 50 metros sobre el nivel del mar y la venta también. Entonces, pues obviamente son distancias larguísimas, no se ven, pero están manteniendo esto. Y tampoco se ve el Cerro Cempaltepec desde la venta. De hecho, queda justamente un poquito por abajo de lo que es el nivel del horizonte local. Bueno, pero no queda ahí el asunto. Ahí hay un poco más de esto. Aquí es donde está pasando el alineamiento. Vean, de hecho, toda esta es la plataforma, esta es la cima de San Lorenzo y pasa a un lado, de hecho pasa por lo que es el museo, a un lado o sea, a unos metros prácticamente de lo que ya se puede considerar el asentamiento de la plataforma de San Lorenzo. También, ¿qué parte estamos considerando de Cempaltepec? Si yo me muevo un poco, el Cempaltepec es como un poco como el Cerro El Tortuguero. Es como un chorizo, ¿no? Es largo, largo, largo. Cempaltepec también es así. Entonces yo estoy considerando la parte alta de Cempaltepec aquí, pero si me puedo mover todavía un poco más a la izquierda, al extremo quizá del Cempaltepec, veremos que el alineamiento prácticamente pasa por encima de lo que era el islote artificial, en un primer momento quizá natural, pero ya después artificial, de San Lorenzo. La venta es natural, el islote, ¿no? Lo que yo le llamo islote, le han llamado muchos islote. Bueno, entonces sabemos que San Lorenzo por un lado está apegado a la cultura mije, pero San Lorenzo sí, apegado a la cultura mije, y por otro lado, la venta tiene más bien que ver con los zoque. Aquí, bueno, les había puesto, ya me lo voy a saltar, ya no me voy a poner a platicar tampoco esto, tampoco de los materiales extraídos. Quiero pasar a otro alimento igual me voy a saltar por el asunto aquí, por el asunto del tiempo, ¿no? Por todo el problema técnico inicial, pero bueno, aquí quiero decir que no queda aquí ahí el asunto. El tercer centro de poder, que sería Tres Zapotes, que es posterior, 400 más o menos, antes de Cristo, tenemos otro alineamiento importante. Y este fue sugerido por el ingeniero Venancio Báez Flores, de Corat, allá de Tabasco. Yo platicando con él, en algún momento me dijo, bueno, es que sí, el Cerro El Vigía interrumpe la señal que se dispara desde las antenas de la venta, porque yo me quería subir a las antenas para ver si podía tomar el fenómeno, para no tener que estar pidiendo permiso, pero es complicado. Pero el caso es que ese alineamiento fue sugerido y entonces dije, bueno, vamos a ver, desde la pirámide principal de la venta a la pirámide principal de Tres Zapotes, que es el famoso grupo Camila, la estructura principal, resulta que el alineamiento entre pirámide y pirámide pasa justamente por en medio, por arriba del cerro que consideró Tres Zapotes como ser propio y donde tenían el marcador solsticial. El cerro pasa justamente por arriba, aquí lo podemos ver, bueno, casi prácticamente por la parte más alta, pero pasa por arriba. Y pues una cuestión interesante es este cerro del Vigía que marca el solsticio de verano desde esta pirámide en Tres Zapotes. Entonces, estos alineamientos tienen sentido y esta correlación entre la venta y los otros dos centros de poder también adquiere un sentido importante. Es una cuestión que tiene que ver con la identidad, finalmente. Y yo ya no me meto en más alineamientos porque obviamente ya no podemos conectarlos de esta manera aquí porque es la parte más fácil. Conectamos tres de los grandes centros rectores, de los tres grandes, digamos, cacicazgos, se les llamó jefaturas en su momento, de esas tres grandes jefaturas, ¿no? ¿Qué hay en Tres Zapotes? Brevemente, el alineamiento principal de la pirámide, independientemente del cerro, tiene por fechas 23 de abril y 21 de agosto, que no son nada más y nada menos que entre ellas un intervalo de ventenas otra vez de 120 días, o sea, son 6 ventenas. Entonces, bueno, pues es interesante, mantienen estos rasgos de la veintena, mantienen estos rasgos de
el lugar, ¿no? Y bueno, voy a leer esta cita, nada más, de la mismísima doctora Rebeca González Lauc, cuando reconoció que a partir de los estudios de Joyce Marcus, que en San José Mogote, en Oaxaca, existieron símbolos en algunos círculos olmequistas y que esas ideologías contemporáneas pueden brindar un acercamiento a la religión olmeca y fortalecer la idea que existió un sistema común de creencias. Y bueno, ya hemos visto la maravillosa clase de Tomás Pérez Suárez, ¿no? De la cerámica, increíble, uno de los temas más interesantes. El fuego, serpiente, etcétera, todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Que son cuestiones simbólicas también. No necesariamente tenemos que ver todo el elemento, sino podemos ver algunas partes. Bueno, aquí también puede ser parte de la construcción, es la construcción del paisaje, un paisaje que ellos mismos hacen, ¿no? No es que el paisaje ya, digamos, viva de forma independiente de las personas, sino que es parte de la cultura, parte de la persona, parte de las personas, y ellos deciden cómo lo construyen, es decir, que tenían un control sobre el paisaje, por lo menos los olmecas en estas épocas, prácticamente total, ¿no? Completo, conocían muy bien el asunto. Bueno, pues me voy a saltar ya estas cosas. Ustedes saben mucho de la venta y del asunto de la arqueología de la venta, entonces, bueno, quería mencionar algunos detalles, pero no. Me voy a pasar rápidamente a Malpasito, otra de las zonas arqueológicas de Tabasco, muy importante, un lugar precioso, altamente recomendable para visitar. Bueno, ahorita ya les dije por qué visitar la venta, por ejemplo, ¿no? Un motivo más, el horizonte. Y bueno, acá les voy a dar otros motivos para visitar también Malpasito. Bueno, es un lugar que trabajó el arqueólogo Francisco Cuevas Reyes en su momento. Básicamente ha sido el arqueólogo que ha hecho Malpasito y lo dejó muy bonito, muy bien. Un trabajo, para mí me parece brillante, excelente y muy bonito. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué observan aquí? Este es Malpasito, estas son las pirámides. Observamos también una traza más o menos norte-sur, ¿no? Sabemos y ya ha quedado demostrado que las ciudades y los asentamientos mesoamericanos estuvieron orientados. Eso quedó demostrado con principios calendárico-astronómicos. Pero cuando hablamos de astronomía, incluye el paisaje. El paisaje es muy importante. Y aquí en Malpasito es mucho más evidente todavía el paisaje, porque ya está en la sierra. De hecho, está en el mero límite, un poquito al norte, dentro de Tabasco, entre los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas, justamente al norte del famoso Cerro Monopelado, Cerro Monopelón, que es en su cima, tienen, bueno, no en su, bueno, sí, muy cerca de su cima, tiene el vértice, en el pico que podemos observar de ese cerro, ahí está el límite, pero la cima no es ese pico, la cima está un poquito más adentro y ahorita vamos a ver ese detalle. Pero entonces aquí vemos que existe una orientación norte-sur. Aquí en la parte norte del asentamiento, que es la parte baja, digamos, donde está el estacionamiento, uno llega, se estaciona por ahí, y luego sube hasta lo que es la Acrópolis, en el otro extremo del asentamiento, en el extremo sur, perdón, aquí sí, en el extremo sur. Entonces, si nos ponemos en el extremo norte, veremos una gran plataforma. Entonces, y vemos dos grandes conjuntos. En el norte vemos un conjunto con la gran plataforma, y en el sur vemos otro gran conjunto con el juego pelota, con la Acrópolis y con una serie de escalinatas interconectadas, conectadas entre sí. Y vemos que los dos conjuntos también están conectados por una especie de calzada. Si ustedes ven, por aquí hay una calzada que sube y podemos entrar. Una vez pasando el juego pelota, ya estamos en la plaza principal. Es decir, la gente entra al juego, a la parte, digamos, sur del juego pelota, y luego lo primero que puede observar es el famoso baño de vapor o temazcal, precioso también, muy característico de la zona de Malpasito, como tenemos otros por ahí, un par más muy parecidos, que es una característica cultural. Y bueno, lo que he pensado aquí es que es un circuito ritual, hablando un poco de la fenomenología del paisaje que está propuesta por Christopher Tilley, en los años 90, en 1994, su primera publicación de la teoría del paisaje. Acuérdense que existe teoría del paisaje para la arqueología,
Bueno, pues esta es de las más útiles. Christopher Tilly, de hecho, era arqueólogo. Entonces, pensando en esto, he propuesto que esto es un circuito ritual. O doy idea, digamos, a posibles anteriores ideas a las mías, de que esto es un circuito ritual. Pero, ¿en qué consiste este circuito ritual? En torno a los alineamientos, en torno al asunto de la astronomía cultural. En que si uno se para en la plataforma, en esta gran plataforma, verá en el Cerro La Pava, uno de los cerros más famosos de Tabasco, al sol ponerse en las tardes, en el solsticio. Entonces, en el solsticio de verano. En el solsticio de verano, el sol se pone en el Cerro La Pava. Entonces, es como una forma de marcar, digamos, el inicio de este recorrido. Y después, pues, caminan, empiezan el recorrido, caminan la calzada y llegan a lo que es el juego de pelota. Se posan frente al juego de pelota y ese eje del juego de pelota apunta a la falda del Cerro La Pava. Déjenme ver porque ya no puedo revisar. Aquí está el Cerro La Pava, es este cerro. Espero que vean mi cursor. Yo estoy moviendo el cursor, estoy marcando el Cerro La Pava. Que por cierto, la parte de la cabeza se cayó en el temblor del 2000. Bueno, no me acuerdo cuándo fue yo fui, bueno, en el del 2018 creo que fue, que tembló por allá. Se cayó ese pedazo, ya no parece, por lo menos ya no la cabeza, ya no parece tanto una pava, ¿no? Entonces, bueno, pero acá está el Cerro La Pava y aquí marca el solsticio, pero uno sigue subiendo y llega perdón, al baño de vapor, y el baño de vapor apunta en la falda, digamos, sur de La Pava. Es decir, La Pava deja de marcar, deja de ser un marcador solar. El sol ya nada más se mete en su falda. Es como si lo dejaran en esta parte de abajo y entonces uno empieza a subir por las escalinatas. Bueno, estas son las escalinatas. Aquí estas son 4 escalinatas, de hecho, conectadas. Y en el fondo, en la parte más, bueno, desde abajo siempre, si no hubiera árboles, veríamos cómo están centradas estas escalinatas con la parte alta del asentamiento, que es una pequeña loma que remata, digamos, el sitio. Y aquí la podemos ver. Aquí se puede ver estaba cuadrada, estaba orientada, digamos, estas escalinatas con esta loma. Entonces, bueno, aquí están las 4 escalinatas. Aquí estamos estamos en el baño de vapor todavía. Esto está antes de que cuando lo restauraron, cuando no había árboles, se observa un poco. Aquí está el juego de pelota. Este es el baño de vapor para varias personas, de hecho. Y bueno, entonces empezamos a subir las escalinatas y empezamos a ver cómo se centra. Aquí está, en la parte más alta está la Acrópolis. Esa se supone donde vivían quizá los sacerdotes y los gobernantes, posiblemente. Y arriba de la Acrópolis se sigue viendo esta parte, pero esta parte parece que no tiene camino para subir. Entonces, si no tenía árboles, posiblemente lo podían subir pues trepando, y si no le daban vuelta. Entonces, hasta ahí, digamos, llegaría. Y de la Acrópolis, pues en el Cerro La Pava ya no se observa el solsticio, pero lo que sí podemos observar es que en el Cerro El Chato, un cerro que está a la izquierda y que se ve mucho más grande, a ponerse los equinoccios, el sol se pone en los equinoccios temporales, en el centro de la cima, digamos, y en el mero piquito, en los equinoccios astronómicos. Esto quiere decir que también están marcando estas mismas fechas que vienen de San Lorenzo y este calendario ciclo computacional de 364 días, porque están marcando los equinoccios temporales. Entonces, bueno, aquí tenemos otros cerros, pero el arco solar básicamente lo abarca este cerro, que es el Cerro El Chato y el Cerro La Copa, pero que en realidad, así lo conocen actualmente, pero que en realidad es el mismo cerro. Es un mismo cerro estos dos. Y bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, ahí estaría, digamos, cómo se ve en los equinoccios, digamos, poniéndose el sol en el Cerro El Chato. Pero ¿qué pasa si subimos a esa parte más alta? Del otro lado, ahí estamos ya arriba, del otro lado se observa como un pequeño promontorio, pero dice el arqueólogo Cuevas Reyes,
es artificial, lo que probablemente es que más bien a lo mejor lo rebajaron en alguna parte o quizás sea natural completo, pero la cuestión es que desde ahí podemos observar un horizonte más amplio. Desde ahí sí podemos ver ya el famoso zorro mono pelado, mono pelón. Y podemos ver otros dos cerros entre el Chato y el Mono Pelón, de cuyo nombre no sabemos. No, bueno, no tienen nombre, por lo menos hasta ahorita no he encontrado. Aunque en realidad este chico que está aquí en el B, en la letra B, es parte del cerro Mono Pelado. En realidad son parte de lo mismo. Entonces, cuando uno va subiendo estas escalinatas, lo que observa es este paisaje. Este paisaje prácticamente, por lo menos desde el Chato hasta La Pava, el Cerro Las Flores, etcétera, estos cerros que están aquí a un lado. Y del otro lado, prácticamente plano. Aunque sí hay algunas elevaciones menores, como aquí vemos, pero en realidad lo que llama la atención son estos cerros. Y bueno, ¿qué pasa si uno proyecta este eje de las escalinatas que tiene 20 grados de azimut, que es significativo en la región? Por ejemplo, en Chiapa de Corzo las últimas estructuras tienen 20 grados, o sea, no tiene la orientación de la venta de estos 8 grados al oeste del norte o a la izquierda del norte, sino tiene 20 grados a la derecha del norte, y que no es circunstancial, aparece también en algunas partes del Soconusco, como en Ojo de Agua, o también de ya un poquito más hacia el norte, Chiapa de Corzo, y que habría que ver en otros lugares de esta cultura zoque, que se supone que son los zoques quienes habitaron aquí en el clásico tardío, más o menos entre el 650 y 950 después de Cristo. ¿Qué relación tiene este eje? Pero vamos a ver aquí mismo en el sitio, nos da una importancia. Bueno, este eje pasa por esa pequeña cúpula, por esa cima, por ese pequeño remate que tiene el sitio, pero si lo proyectamos más todavía, pasa justamente por la cima del Cerro Mono Pelado. Ustedes saben que es uno de los cerros más altos de Tabasco. Obviamente si uno va subiendo, se encuentran algunos cerros más altos, pero no muchos más, digamos, hacia Tuxtla Gutiérrez. Es un cerro característico, pero que también tiene esta forma, y realmente el pico que nosotros conocemos es este de acá, del lado izquierdo. Entonces pasa por la parte alta de este cerro, ¿no? Por la cima. Aquí lo vemos del otro lado. Es un cerro muy característico, muy llamativo. Desde el sur, digamos, desde el sur tiene esta característica. Y luego adentro del sitio de Malpasito, ahí a un lado de las pirámides, caminando un poco hacia lo que es una cascadita, digamos, si utilizáramos este camino, si no fuéramos directo a la parte alta de la cúpula, del remate del sitio, que son unos cuantos metros, si no lo hiciéramos directo, porque es una parte pedregosa y boscosa que ellos mantenían así, a lo mejor, no lo sabemos, ya damos la vuelta. A la vuelta vamos a ver algunas estructuras también importantes, unas 2 o 3, y caminamos, nos hacemos a un poquito a un lado, veremos esta piedra, la famosa maqueta de Malpasito, una de las piedras más famosas de Malpasito, que bien marca pues las escalinatas, ¿no? Y que es una característica de los petrograbados, de los grabados en piedra de estas regiones, de marcar alineamientos como escalinatas, y aquí estaría la Acrópolis. Entonces piensa que es la maqueta de Malpasito. Además, tiene 33 escalones, que 33 es un número que se puede descomponer en 20 más 13, que puede ser calendárico también, una vez más la veintena y la trecena. Y bueno, pues yo medí la orientación de esta escalinata, porque esta piedra parece ser que no ha sido movida, es muy grande, y no mantiene la misma orientación que la Malpasito, simplemente es una representación, pero nos queda claro que estos alineamientos son completamente intencionales. Y bueno, desde esa parte más alta, desde esa copa, también podemos ver otras fechas en el horizonte, y otra vez vemos, por ejemplo, esta orientación de 10 de abril, 2 de septiembre, que es la de la venta, que les decía de 73 días, en el Cerro El Chato. Ya no estamos en la Acrópolis, sino ahora estamos en la copa, y la copa se observan en estos dos picos del Cerro El Chato, las dos orientaciones que yo encontré en la venta, bueno, que encontró el doctor Galindo, luego Iván Sprats, que yo me volví a encontrar, pero que también vi la de 4 de abril y 8 de septiembre, y que también están en Templo Mayor de Tenochtitlan, posiblemente las dos, que son 73 días
y 78 días. Y también vemos en la copa otras características, pero bueno, ahí la vamos a dejar, vamos a seguir, ya no me voy a detener en esa parte. Hacia el otro lado se observaría el volcán, el Chichonal, que tampoco lo he podido captar, porque también el cielo, de hecho Malpasito es de lo más complicado en cuanto a nubosidad se refiere, por lo menos en los días que yo estuve ahí, pero el Chichonal en su momento también nos marcó algunas fechas importantes que no voy a hablar. Quiero decir un poco qué significado podría tener este asunto de la montaña en Malpasito. Pero sabemos que me voy a ir a los mayas vecinos de los Zoques, porque sabemos que los Zoques fueron movidos, que en esta parte vivían, en esta parte de Malpasito antes de que llegaran los españoles, y que más o menos por entre el siglo XVI y siglo XVII fueron retirados, digamos, de cierta manera, hacia el centro de Chiapas. Entonces se compenetraron con los mayas celtales, sobre todo, también un poco tzotziles y otras variantes de los mayas de la parte de Chiapas. Y es muy probable que hayan desde ese tiempo filtrado información o que desde mucho tiempo antes, porque son vecinos estos mayas y estos zoques, así como veíamos en las clases también, por ejemplo, de Tomás Pérez Suárez, los antecedentes, por ejemplo, la cerámica, etcétera, sabemos que son mesoamericanos, que están compartiendo tradiciones. Entonces, la explicación de Malpasito me la encontré más bien en las etnografías de los celtales de Chiapas, no muy lejos de los zoques, básicamente donde están casi también los zoques. Y ellos nos hablan de que la montaña, en la montaña radica la esencia del corazón. Como sabemos, los mesoamericanos tenían varios dioses, tenían muchos dioses, pues también las personas tenían, en su cultura, tenían varias almas, o por lo menos varias esencias de almas, lo que nosotros podemos entender más o menos como un alma, que es una esencia. En realidad, eso sí puede ser una palabra más cercana, y en la montaña radicaba la esencia del corazón, que era quizá el alma más importante. Y bueno, además, a su vez, estos celtales de Cancuc en Chiapas, cuya etnografía la hizo Pedro Pitarch Ramón, el español, bueno, ya es a los datos a los que yo me voy a tener, más bien a los de Pitarch, que es el etnógrafo que hizo este trabajo, dice que por lo menos en Cancuc los linajes, o sea, los habitantes de Cancuc se dividen en linajes, en 4 grandes linajes. Y cada uno de esos linajes tenía su montaña, y entonces ahí habitaban esas esencias. Lo que me encontré es que, me encontré que estas montañas tienen nombres que tienen que ver con lo oscuro o que tienen que ver con lo oculto, con lo que no se observa, con lo que no está a la vista o no se permite, a lo que no se permite llegar así nada más, ir, visitar nada más, que tiene que ver a lo mejor con rituales, tiene que ver con cosas así. De hecho, no le dijeron dónde estaban todas estas montañas a Pitarch en el momento en que hizo las etnografías. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos una de las montañas Casa Oscura, otra para los mayas, que podría haber sido Mactumatzá, que es un cerro zoque, en realidad, un cerro con nombre Tzoque, y que es parte de la cultura zoque, que está en Tuxtla Gutiérrez. Y tenemos otro que es Cueva Baja y otro que es la Montaña Negra, que es lo que yo pienso que es la montaña oculta. Así como estábamos viendo en Zempoaltépetl, en San Lorenzo, que es una montaña relativamente oculta y que se ilumina con el sol, pero que también en la venta los Tuxtlas están prácticamente ocultos a la vista muy buena parte del año, pero que con el sol, cuando se puede observar la puesta del sol, se podrían ver. Aquí también lo vemos en Malpasito. Me voy a regresar. Nosotros en el alineamiento no observamos, desde adentro del sitio no podemos observar, por ejemplo aquí, bueno, voy a tomar una desde... Perdonen que me regrese. Aquí, bueno, quizá una de estas. Ajá, bueno, en esta, la del extremo superior izquierda, pues aquí atrás está la corona. Abajo de la corona están las escalinatas, a las cuales que están orientadas a esa parte alta y también a la parte alta del cerro Mono Pelado. Desde adentro no se observa el mono pelón. Hay que subir a esa cúpula para observar el mono pelón. Entonces, de cierta manera, este cerro está oculto a la vista, por decirlo de alguna manera. No es
para observarse todos los días, muy probablemente. No por lo menos por todas las personas que estaban ahí. O a lo mejor sí, no lo sabemos. Quizá nada más subían a esta cima en algunos momentos del año las personas. A lo mejor los sacerdotes sí subían más, no lo sabemos. Pero la cuestión es que este mono pelado está oculto al interior del asentamiento. Hay que subir a esta pequeña copa, que son como unos 150 metros más o menos, y entonces sí ya se puede observar el alineamiento en toda su plenitud. Por un lado el asentamiento y por el otro el Cerro Mono Pelado. Entonces, bueno, me voy a regresar rápidamente a donde estaba. Entonces, bueno, estos cerros, pero estaban ocultos, no sabemos, porque obviamente pudo haber habido algunos cambios para los mayas del siglo XX, ¿no? Pero mantienen algunas cuestiones de sus tradiciones de manera sincretizada, ¿no? Es como un sincretismo. Van guardando ciertas partes, pero no todo necesariamente. Inclusive, pues ya pues, han pasado, por ejemplo, desde San Lorenzo para las etnografías de Pitarch desde finales del siglo XX, pues ya pasaron por lo menos, por lo menos 3,000 años, por lo menos. Entonces, bueno, me voy a regresar. Vemos que los alineamientos tienen sentido. Muchas piedras tienen estos alineamientos sin estructuras, simplemente los alineamientos, las escalinatas, que pueden estar representando las líneas de la vida, las líneas en términos de Tim Ingold, otro de los grandes teóricos importantes para los arqueólogos, para la arqueología, que nos dice que es una especie de red, una especie de malla, en la que están interconectados los lugares, y que estas líneas entre el individuo, entre la persona, la personalidad y los hitos, que son los cerros o los lugares, son estas líneas que dan la vida. Entonces, puede ser, ¿por qué no? Estamos ante estas líneas. Otra cosa importante es que nos dicen, por ejemplo, la gente de Cancún, es que estos cerros deben de tener la forma piramidal, y entonces nos dibujan, por ejemplo, cerro de Apnag, que es el cerro del norte. Vean cómo es piramidal y se parece muchísimo pues al Cerro Mono Pelado, en realidad. También se parece al Mactumatzá, como veremos aquí, el Cerro Mactumatzá, depende de dónde vea. Yo aquí está la entrada a Tuxtla Gutiérrez, de hecho. Preferí esta toma, me parece que es un cerro con forma piramidal, ¿no? Y hay otros cerros que no sabemos dónde están de estos cerros. Más o menos el cerro al este nos lo ubica más o menos Peters por ahí. Aquí está Cancún y sus cerros norte, sur, este, oeste, que también puede tener una relación con los rumbos cardinales, con las direcciones del cielo, de los astros, etcétera, y otras cosas más. Entonces, yendo a la etnología de Pedro Peters, que hizo a partir de las etnografías de los mayas celtales, nos dice que, y también, por ejemplo, considerando los estudios del doctor Alfredo López Austin, pero los mayas tenían un concepto, tenían y tienen un concepto que es la doblez o el doblado, que tiene que ver con el pliegue. Es un pliegue, y Peters nos lo pone como las dos caras del pliegue, es decir, una misma cosa, como un folder. De hecho en inglés se traduce como fold o folder, que en realidad son como las dos caras de una misma moneda. Y en algún momento hay un pliegue, hay un doblez. Ese doblez, bueno, es posiblemente en Malpasito, es esa cúpula en donde está ese doblez, y ese doblez aparece también, nos dice Alfredo López Austin, en los códices maya, en los códices mixtecos, en los códices del centro de México, pero también Pedro Peters en las etnografías, que es la parte que a mí me interesa, más todavía, bueno, en esta exposición, pues podríamos dedicar en otros, o sea, se tendría que dedicar otro momento para ver esas cuestiones de los códices. Yo quiero ver más la etnografía, que está muy cerca de Tabasco. Y entonces nos dice, bueno, es en la cara oculta del pliegue, es una cara oculta, está oculta, y es donde habitan estas almas, estas esencias de las almas del corazón de las personas. Y se le llama Chalamal.
Jalamal, que es la parte donde estamos nosotros, donde están las personas, es también una palabra de procedencia zoque, increíblemente. O sea, esta etnografía combina algunas palabras zoques, de los zoques de Tabasco, obviamente, en un primer momento, y luego Chiapas también, con el asunto maya. Entonces, es interesante ver este asunto. Déjenme irme un poco más rápido, déjenme pasarme algunas cosas. Bueno, Chul es el cosmos en su forma original, el estado virtual, el que tiene que ver con el alma, ¿no? Y Hamalal, que es el estado donde estamos las personas, que es un resultado de la aparición del sol. Es decir, en las montañas donde habitan estas esencias de las almas, no hay, son no solares, no hay sol, la luz no es solar, es una luz distinta. Nos la describen como la luz, nos dicen, bueno, un paralelo puede ser la luz eléctrica, digamos, es algo que no es solar. Entonces estos cerros son no solares. Y el Mono Pelado es un cerro no solar en Malpasito porque está al sur de la traza. De hecho, la traza es intencionada poniendo al sur cerro Mono Pelado, donde posiblemente habitaban las almas del linaje de la gente de Malpasito. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Yo pienso que Pitarch tiene razón y que va por ahí la cosa. Y bueno, pues de hecho nos describen también un poco con la arquitectura, con los asentamientos, la Pitarch. Nos dice que la plaza, digamos, la parte cívico-ceremonial, tendiente a lo ceremonial, equivale al interior del corazón y todo lo demás al cuerpo. Es decir, las casas de las personas, digamos, posiblemente la calzada, las calles, el entorno donde habitan estas personas, equivale al cuerpo. Entonces puede haber una relación aquí con el sitio, aquí por eso pongo Malpasito abajo, la traza de Malpasito. Y bueno, hay otra cosa importante que Peters nos dice, que nos dicen los celtales de Chiapas, de Cancún, que las montañas hacen los juicios, es decir, la salud de la persona, la salud de la persona del linaje, depende del alma que está dentro de la montaña. Es decir, el alma ya está dada antes del nacimiento de la persona. Cuando una persona nace, cuando hay un bebé, las almas que le pertenecen ya existen desde antes y ya están en esos lugares y ellas simplemente viven y ya, no necesitan otras circunstancias mayores, como la persona sí la necesita. Es al revés que el mundo occidental, que los españoles, por ejemplo, tenían una idea al revés. Entonces, hay que ofrendar a la montaña, hay que ofrendar al alma para que el alma se porte bien, para que la cuiden bien, para que la amamanten y no se enferme el cuerpo, porque las enfermedades del cuerpo dependen de esa alma. Esa alma está siempre en fiesta y de ahí viene, dice Pitarch, el asunto del término fiesta, que desde el siglo XVI lo vienen para acá, ¿cómo se llama la palabra? Lo comparan con la veintena, con el mes del calendario civil mesoamericano. Se les llama fiestas también en vez de veintenas, pero en realidad la fiesta es adentro de la veintena. O sea, se ha confundido un poco el nombre de la veintena con el nombre de la fiesta, pero el asunto de la fiesta viene desde la veintena mesoamericana. Entonces, lo que dice Pitarch es que aquí tenemos el complejo mesoamericano fiesta, ¿cómo se llama? Veintena y muerte, ¿no? Ahorita a ver si puedo mencionar algún detalle al respecto de esto. Entonces ellos tienen que ofrendar desde sus casas y desde los centros ceremoniales a esta montaña porque estas almas están en fiesta todo el tiempo. Entonces hay que apaciguarlas, hay que tranquilizarlas para que no se enferme el cuerpo y puedan tener una vida mayor. Pero también hay juicios que hacen al mal comportamiento de las personas. Las montañas, y es cuando deciden si la persona muere o la persona se enferma también, y eso ya depende más de la montaña. Por ejemplo, si alguien hizo algo muy malo, entonces la montaña es la que se encarga de decidir qué va a pasar con otra persona. Pero también hay algunos, ¿cómo se llama? Algunos juicios
muy complejos, complicados, que no puede resolver una sola montaña, y es cuando se juntan las montañas y resuelven juntas estos conflictos mayores, posiblemente de tierras, posiblemente de algunas cuestiones que sabemos que siempre han sido, pueden ser conflictos, ¿no? Entonces, también sabemos que cuando un linaje tiene cuando alguna montaña tiene algún problema, ese linaje se puede cambiar de montaña. Por ejemplo, cuando se inunda una montaña, o cuando se ve invadida por hormigas, o por algunos insectos, o por plagas, más bien, nosotros entendemos como plagas, ¿no? Las personas se tienen que cambiar a otra montaña, y es aceptada por el linaje. Posiblemente también estos juicios sean resueltos por estos linajes, por estas combinaciones de montañas. Entonces pienso que también en Malpasito, aunque ya no sé si lo puse aquí, porque ahora sí hasta se me olvidó esa última diapositiva de Malpasito. Permítanme un segundo, esta cosa no está un poquito trabada. Ahí va. Me estoy regresando, esto ya no lo voy a pasar porque ya lo expliqué. Estas montañas que vemos cuando subimos por las escalinatas de Malpasito, déjenme ver si las encuentro aquí, posiblemente sean la reunión también de estas montañas, de los linajes. O sea, varias de estas, 3 de estas, por lo menos arriba, que es el Cerro La Pava, un cerro que no sabemos de qué nombre tiene, y Cerro Las Flores, que es donde están las antenas, que es uno de los más, quizá el más alto de Tabasco, de hecho. Me parece que sí. O el que está a un lado. Esos 2 cerros son los más altos de Tabasco, en realidad. Estos 3 cerros también podrían ser parte de estos linajes. Habría que ver hasta dónde. No es posible, no se sabe por qué, porque son no solares. Son muy atractivos, están prácticamente encima del sitio, son altamente llamativos y podrían tener que ver. Y especialmente 3 de estos no son solares, entonces podríamos pensar que tiene que ver con eso. Y aquí está el complejo, se llama el complejo de la fiesta, sacrificio, algún tipo de sacrificio, y muerte, que es el complejo mesoamericano, que es otro tipo de ecuación, dice Pedro Pitarch, mesoamericana. Y bueno, el único dibujo que nos presenta Pitarch, de hecho no sé qué pasó, ahorita lo voy a poner, debe de estar aquí, es este, que nos hacen los propios celtales. Bueno, les dijo, bueno, me pueden hacer un dibujo de cómo es el pueblo, cómo debe de ser el pueblo de estos linajes, ¿no? Digamos, este sitio ideal. Y entonces el informante ya es una persona muy mayor, que decide, de edad, que decide no hacer el dibujo, pero llama a Sebastián Kuhl y le dice, oye, un muchacho, y le dice, por favor, haz el dibujo, y él hace el dibujo para el abuelo, y entonces vemos una traza prácticamente muy parecida a la de Malpasito, increíblemente, con la montaña al sur, con una traza muy bien, todo acomodadito, hacia el norte, digamos, las casas, hacia el norte de la parte, digamos, de la campana de la iglesia y la montaña, bien centraditos, como lo tenemos en Malpasito. Recordemos que Malpasito fue más o menos abandonada en el 950, año 950, más o menos, nos dice el arqueólogo Francisco Cueva Reyes. Y bueno, pues nos ponen 4 árboles, posiblemente marquen los linajes, no lo sabemos, ¿no? Pero, y vemos la reticulada, y vemos el sol, que es un elemento importante, pero que no está tocando la montaña. Entonces, bueno, esto tiene un parecido bastante considerable. Y aquí, bueno, esta última imagen de Malpasito, ya me salté varias cosas, así lo vamos a dejar más que suficiente. Lo único que quiero comentar es que si proyectamos este alineamiento de Malpasito, como proyectamos los de la venta, o los de la venta, en este caso veremos que pasa a un lado, muy cerca, a la derecha, al este, de la Acrópolis Este de Comalcalco. Lo que pasa es que estas casitas se parecen un poco a las casitas de Comalcalco, y Comalcalco tiene una característica que en un primer momento fue arquitectura de tierra, a diferencia de la arquitectura maya, ¿no? Entonces, y ahí aparecen algunas ofrendas, como las que encontró Mario Pérez Campa, el arqueólogo Mario Pérez Campa, quien fuera director en su momento de Lina Tabasco, con el propio Francisco
el arqueólogo Francisco Cuevas Reyes, en su momento que encontraron en la plaza norte de Comalcalco unas ofrendas, unos personajes con rasgos olmecoides o prácticamente olmecas. Entonces, en Comalcalco hay cierta presencia, o por lo menos está en la frontera entre los olmecas y los mayas, ¿no? Y bueno, habría que ver, hay algunos otros elementos que se podrían discutir. Bueno, ahí lo dejo ya de Malpasito, es más que suficiente. Y bueno, San Claudio, bueno, son las 6:48. Voy en la tercera, empezaría la tercera. Ustedes me dicen si sigo. Ahorita ya va más por las mediciones, ya trataría los 4 sitios que tengo que tratar ahorita o que tendría que tratar ahorita, son del clásico maya, sobre todo del clásico tardío, todos los aspectos. Voy a tratar un poco la arquitectura, pero también algunas cuestiones calendáricas de algunos personajes. Sería cuestión de que ustedes me dijeran si continúo con este asunto de San Claudio, por ejemplo, donde hay montaña, donde quería que vieran la importancia de la montaña para San Claudio, por ejemplo. Ustedes me dicen, porque sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, sí, maestro Hans, sí le escuchamos. Adelante. Sí, ¿sigo? Bueno, por lo menos me echo San Claudio. Va rápido, me lo echo rápido. Y bueno, pues ya podemos dejar Moral, Reforma, Pomonay, Comalcalco, que tienen un buen de cosas interesantes. Ahí va directo sobre la epigrafía. Pero bueno, vamos sobre... San Claudio no tiene epigrafía, San Claudio no tiene escritura. Aquí el arqueólogo es el arqueólogo segundo a cargo del INA. Ha estado en el barco del Instituto de Antropología haciendo mucho trabajo de arqueología. Y bueno, con él he estado trabajando un poco con el arqueólogo José Luis, he estado trabajando un poco, es subdirector del INA, este asunto de San Claudio. En algunos momentos hemos presentado, de hecho tenemos un trabajo en prensa, también con la arqueóloga Janet Lagunas Celis, el arqueólogo José Luis Romero Rivera. Y bueno, pues también un poco la esposa del arqueólogo. En algún momento voy a presentar un tepalcate, por lo menos, que ella encontró. Bueno, ella hizo el estudio de la cerámica, hizo su tesis de San Claudio. Es un centro secundario que está muy cerca del río San Pedro. De hecho, San Claudio, como lo decían en algún momento, está justamente donde quiebra el río San Pedro. Viene de Guatemala, paralelo a la sierra. Y en la altura de donde está San Claudio, el río hace un cambio de curso hacia el norte. Ahí al sur tenemos a San Claudio. Es un sitio que se caracteriza por estar al margen de lo que es una laguna o un cenote en su momento. Y los conjuntos principales, que son estos dos, están al borde, al margen de la Laguna San Claudio. Tenemos otros 2 conjuntos, bueno, hay varios más conjuntos, pero básicamente los principales están aquí. Entonces, bueno, déjenme ver. Restauraron 3 estructuras de más de 90 estructuras que hay en el sitio, pues, aunque sea secundario, es un sitio enorme, un sitio de gran importancia, y se piensa que dependió en su momento de Piedras Negras. Piedras Negras está del otro lado de la sierra. En realidad está cerca, de hecho creo que en motocicleta pues pueden llegar rápido. Hay caminos del Valle de Redención del Campesino, de algunos de estos pueblos, pueden llegar a Piedras Negras, en el río Sumacinta, que fue uno de los grandes centros de poder del clásico maya, del clásico tardío sobre todo. Estos sitios, por supuesto que tienen evidencia anterior al clásico tardío, pero las estructuras, tal cual las podemos ver ahora, corresponden a la última época constructiva. Por lo menos esos últimos arreglos que les hicieron, pues tienen que ver más bien con la última parte de su ocupación. San Claudio es un sitio muy bonito también, muy recomendable, cerca de Tenosique, muy cerca de Tenosique. La carretera está muy buena, está muy bien para ir a un lugar así.
podrán ver la laguna y podrán ver los cerros y vamos a ver algunos detalles. Entonces aquí tenemos la estructura, la base, la planta de la estructura 1, que es una de las dos grandes estructuras de San Claudio. Mide como 10 metros, si no mal recuerdo, y creo que esta es la más alta en realidad, aunque la otra prácticamente está igual. La otra no está restaurada porque quedó en un terreno que ya fue un poco difícil, digamos, trabajar, pero esta sí, esta que yo parece ser que sí es la principal, está restaurada. Y desde ahí, desde su parte alta, observamos, bueno, me voy a regresar un momento. Quiero hablar del alineamiento. Vean cómo más o menos también tiene un orden, una retícula, por decirlo así, una cuadrícula, y más o menos están norte-sur, tienen una desviación. El arqueólogo dice que son como 11 grados, más o menos. El arqueólogo José Luis Romero Rivera. Y bueno, la cosa es que más o menos están orientadas, si se fijan, más o menos en un norte-sur. Pero, ¿qué pasa si consideramos otros aspectos, ¿no? Nos subimos a la pirámide y vemos, resulta que está, digamos, en las faldas, antecede a la sierra, al último cañón de la sierra de Chiapas, y ya está en la planicie, por decirlo así, y ya de ahí hasta Yucatán es prácticamente plano, o sea, hacia el norte es plano prácticamente, pero hacia el sur tenemos este pequeño pedacito de sierra que es el último reducto, y resulta que si nosotros vemos uno de estos cerros, este que está aquí en medio, marca fenómenos muy importantes, no nada más del Sol, sino también de la Luna. En la cima del cerro, cuyo nombre no conocemos, no tiene nombre hasta donde sé, pero todavía del otro lado del valle vive gente que habla chol, por ejemplo, gente que tiene todavía tradiciones. Habría que ver con ellos y si alguno de estos cerros mantiene algún nombre, pero ya es muy antiguo el asunto. Es difícil, bueno, pues porque hay muchos cerros además, estamos en la sierra, pero este cerro es llamativo porque, si se fijan, inclusive se parece un poco al Mactumatzá, es un poco piramidal, pero marca en su cima los lunisticios, o sea, los extremos de la luna. Dijimos que el Sol tiene sus extremos y que se llaman solsticios y que son sumamente importantes y detectables fácilmente en el horizonte. Pues la luna tiene también sus extremos, mal llamados lunisticios, dicen los expertos, pero se les llama paradas mayores. Hay paradas menores que son las internas, pero aquí lo que importa son las paradas mayores, que son extremos. Y fuera de esos extremos nunca van a ver la luna en el cielo, en esa parte del horizonte, ni salir, ni ponerse, ni nada. Entonces, aquí nos está marcando este ciclo de la luna, que tiene una declinación aproximada de menos 28.6 para el tiempo de Malpasito, muy próxima a 28.9, prácticamente esta cima, alguna parte de esta cima, marcada exactamente ese pedazo por donde la luna ya no llegaba, y que es un ciclo que la luna hace en 18.6 años, 18 años y medio más o menos, bueno, 19 años en realidad, son 19 años, más un pequeño pedacito. Estos 19 años son más o menos como el ciclo metónico, que se llama así en Europa, pero es prácticamente el mismo ciclo. Y bueno, nosotros sabemos que los mayas manejaban la luna, tenían series lunares, les importaba mucho la luna, eran lunáticos también, además de manejar el sol. Esto se podría ver aquí prácticamente cada 18.5 años, entonces aquí sí que manejaban el tiempo con mucha precisión, les importaba mucho el tiempo. Pero este cerro tiene 3 cimas, en realidad vemos, bueno, la cima principal, una cima secundaria, en donde ya no tendríamos ni el sol ni la luna, y tenemos este pequeño, digamos, esta pequeña formación que podría ser otra pequeña cima. Déjenme ver. Me voy a saltar, no, es que se me fue, bueno. Ahí, en esta cima, el sol se pone en el solsticio. Entonces el cerro está marcando en sus dos, digamos, en 2 de 3 configuraciones importantes,
por un lado el extremo de la luna y por el otro el extremo del sol. Entonces este cerro es muy importante para Malpasito, pero, perdón, para San Claudio. O sea, Malpasito ya se acabó, San Claudio. Entonces, ¿qué pasa si desde ahí proyectamos una línea? Pues esta línea prácticamente pasa por el medio de la laguna. Otro aspecto importante, ¿no? Esta laguna, pues es muy importante. Vean cómo tenemos, por ejemplo, la estructura 4, la tenemos la más cercana, hasta donde yo sé, prácticamente está en el borde de la laguna, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esa cuestión. Entonces, aquí nosotros sabemos que estas pirámides, esta gran pirámide, pues es el templo principal, se utilizaban para cuestiones de petición de lluvia, para cuestiones que tenían que ver con la agricultura, para poder subsistir, con la subsistencia, que era lo más importante que ellos tenían. Tenían que tener buena siembra, buena cosecha, buen temporal, todo el año, para poder seguir adelante, porque una sequía era una cuestión tremenda, ¿no? Y además podemos pensar que la laguna a lo mejor no tenía el mismo nivel que tiene ahora de agua. Si ven, tiene como un límite aquí, más o menos probable que la laguna tuviera un poquito menor de límite de nivel en el momento en que construyeron estas estructuras. El doctor Takeshi también hizo algunos estudios aquí con el profesor José Luis Romero y prontamente nos van a dar algunos resultados. Parece ser que ya tenemos algunos resultados. A ver si en su momento el arqueólogo nos dice, o los arqueólogos nos dicen eso, pero pudo haber tenido un pequeño, un nivel menor. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces tenemos con el templo, el cerro, que siempre, pues, el cerro para Mesoamérica representaba el granero, porque ahí nace el maíz, ¿no? Entonces, el cerro se llama el cerro de los mantenimientos, el cerro que ellos determinaban que era un cerro sagrado, también era un cerro de los mantenimientos, porque daba el maíz, porque daba el alimento. Entonces, aquí tenemos por un complejo que Johanna Broda, la doctora Johanna Broda, propuso en su momento, desde los años 70, con el estudio del culto al cerro entre los mexicas en el centro de México, y luego ya lo expandieron para Mesoamérica, complejo denominado Cerro Agua Maíz. Aquí lo tenemos en San Claudio. Otra estructura, que esta es la estructura que está pegada, que es la estructura 4, que está pegada al margen de la laguna. También, que es esta estructura, podemos ver lo mismo, el mismo fenómeno. Desde ahí, más o menos, tenemos el mismo fenómeno con el cerro que yo le llamo Cerro San Claudio por el momento, pues el cerro que más importancia tenía en su momento. Y si lanzamos una línea, pues veremos que también pasa casi por el centro de la laguna. Y tenemos una tercera estructura, la estructura 3, si no me recuerdo, esta estructura que está entre estas dos, que vemos que es como un complejo en realidad, la estructura mayor y como un corredor o una plaza, por decirlo así, cerrada por esta estructura y por esta otra estructura, o estos tres posiblemente están haciendo algún tipo de complejo arquitectónico. Por esta estructura 3 pasaría justamente por en medio. Entonces tenemos que están considerando el cerro junto con la laguna en San Claudio. Y la otra estructura la vemos desde lejos, está aquí, es la otra gran estructura de San Claudio, que también mide más o menos 10 metros, que no está restaurada, queda fuera de la zona arqueológica. Lanzamos desde ahí, desde la parte alta, hizo una simulación y cálculo, desde ahí se observa en el mismo cerro, San Claudio, en la cima, al sol en el solsticio, en la puesta del sol en el solsticio, en el mismo cerro. Entonces, por un lado, en la estructura principal que yo pienso vemos sol y luna, en la otra estructura grande vemos sol en la cima. Y bueno, hay otras cosas que podemos ver también en las fechas. En las fechas, vamos a regresar rápidamente. Hay algunos puntos que nos marcan fechas. Pero bueno, ahorita ya no me meto porque habría que hacer alguna explicación de estas fechas, pero son más o menos parecidas a las que venimos viendo desde la venta en Malpasito, también en la cultura maya, en el clásico maya, van a estar presentes a lo grande. Ellos orientaban con respecto a principios calendáricos astronómicos
Y tenemos una tercera estructura que también trabajaron en San Claudio, que es la estructura 12, que en su momento se pensó que era un juego de pelota, pero ya la excavaron y vieron que no era un juego de pelota, que era otro tipo de estructura. Tiene una singularidad, que es unos escalones que estarían aquí, muy chiquitos, y bueno, yo he dado, que están aquí está el primer escalón, segundo escalón y tercer escalón, que lleva a un recinto porticado. Aquí vemos los muros y vemos el vano, la entrada posiblemente de lo que es un recinto cerrado. Bueno, yo me he dado cuenta que una de las cuestiones que más orientaron, o que más bien marcan o mandan o rigen la orientación de las estructuras arquitectónicas en la arquitectura prehispánica mesoamericana, en la arquitectura mesoamericana, son los escalones y de las escalinatas principales. Entonces, aquí San Claudio no me deja mentir, se midieron los escalones y, uy, quién sabe qué hizo aquí, espérame. Cielos. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. ¿Puedes poner la presentación? Sí, ¿puedes venir? ¿Puedes poner la presentación? Se puso algo apareció en medio y ya, pero ahí está. La presentación. Ajá, sí, ahí está nada más se quitó para no tenerla así. No, ahí no. Poner presentación, aquí atrás puede que esté, ¿no? Eso. Ahí la ven, sí la ven, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Sí, se ve. Bueno, perdón, es que donde estaba apretando un botón para pasar a la siguiente diapositiva apareció ahí una cosa. Gracias. Deja abierto si quieres, deja abierto. Te agradezco mucho. Bueno, entonces, viendo este escalón, ¿a dónde está orientado? Vemos, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero vemos aquí cómo la sierra baja y justamente donde está terminando, donde está haciendo el contacto con el plano, que prácticamente la mitad del horizonte va a ser plano, porque tenemos toda la península de Yucatán al norte. Entonces sabemos que en esta parte solamente el sur, digamos, tiene este pedacito de sierra, puede ser considerable. Bueno, pues resulta que ahí, a donde está marcando el escalón, se pone, el sol sale durante el solsticio de verano. Y de hecho el arqueólogo José Luis Romero hizo esta observación de que esta estructura tenía que ver con una orientación del solsticio de verano desde los tiempos que la excavó. Cuando estaba excavando, de hecho tiene algunas fotografías del evento, el sol, no cuando sale exactamente, pero sí cuando ya se encuentra un poco por encima del horizonte, se centra el día del solsticio, el amanecer, con esta estructura, pero de lado, pero vemos que esta estructura en realidad es como lateral, ¿no? O sea, vemos que tiene estos dos laterales, por decirlo así, que son como dos encierros, dos recintos, y bueno, pues sí, no de frente, pero sí de lado, y es una cuestión que también se ha encontrado, que cuando una estructura, por ejemplo, está norte-sur, la perpendicular es la que marca las fechas, como vimos en la venta, ¿no? En la venta tenemos el eje de 8 grados, pero la perpendicular marca ese intervalo importantísimo de 73 días, que también tiene otras connotaciones, como una relación entre el Sol y Venus, por ejemplo, pero ya no voy a hablar ahorita de eso. La arquitectura tiene esa característica en Mesoamérica. Ellos consideraron la perpendicular. Aquí pues es el escalón directo, el que da. Y bueno, ¿qué encontraron en estos escalones? Ya para acabar con San Claudio. Encontraron una ofrenda posiblemente, o sea, encima de los escalones estaba un poco de escombro, por decirlo así lo describe el arqueólogo José Luis Romero en algunas publicaciones, y por cortesía de él, que aquí ya no alcancé a notar, él me permitió sacarle unas fotos a estos excéntricos. Son, bueno, de un tamaño normalón, no muy grandes, pero muy interesantes. Y ¿qué tienen? Bueno, estos excéntricos, bueno, los encontraron juntos arriba de este escalón, o de estos escalones. El primero, bueno, sí, vean, es con un cetro Tlaloc. Si nos vamos al centro de México, es un cetro Tlaloc, ¿no? Ondulante, es una serpiente también, que usaba
el dios Tlaloc, dios de las tempestades, de la lluvia, etc. O sea, aquí Tlaloc es el que da la lluvia, entonces de él depende la lluvia. Entonces, bueno, acá me preguntan una cosa, pero ahora no podré contestar. Pero bueno, acá es muy interesante. Bueno, a mí me impactó ver esto, ver con el solsticio, porque el solsticio, ¿qué es lo que está marcando? Ya plena temporada de lluvia. Estamos hablando del 21 de junio, 20-21 de junio, que ya vimos que después de mayo viene junio, que es cuando se incrementa la lluvia. Entonces, bueno, pues es una ofrenda posiblemente. Están ofrendando, están diciendo gracias por las lluvias o necesitamos un poco más de lluvia, qué sé yo. Bueno, estos nos remiten a estos cetros Tlaloc que se han encontrado en las altas montañas, en la alta montaña de México, del centro de México, por ejemplo, Stanislav Ivanichevsky y Arturo Montero, el doctor Arturo Montero García, que estudiaron y encontraron cetros Tlaloc de madera, por ejemplo, pero también Salvador Guillem, también doctor, arqueólogo importante, los denota como cetros serpientes de cuerpo ondulante o cetro serpentino. Pero ¿qué tiene que ver con lo maya? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, la tesis de Ángela González Moreno, la esposa del arqueólogo José Luis Romero, hizo la tesis de maestría en la Escuela de Antropología de la Cerámica de San Claudio y encontró este tepalcate. Si lo ven bien, bueno, en medio está la foto del tepalcate y a un lado está el dibujo, el dibujito que hicieron del tepalcate. Es un Tlaloc al más puro estilo del centro de México. En esta región, en esta parte, inclusive en Pomoná también tenemos, y bueno, yo no sé si obviamente ya no creo que no me va a dar tiempo hoy, pero bueno, les iba a mostrar también un Tlaloc ahí del centro de México. La cultura es mesoamericana, no nada más es maya, sino están compartiendo algunos elementos, están intercambiando, hay un comercio, qué sé yo, pero tienen vasijas con el dios Tlaloc del centro de México, pero también este excéntrico de lítica, pues este material de lítica, tipo punta de lítica, entonces, en esta región decía, ya no lo dije, se encuentra mucho cerámica con este Tlaloc, con este tipo de Tlaloc. Es una característica de esta parte de Guatemala, Tabasco, etcétera. Y bueno, los otros dos excéntricos tienen que ver un poco con posiblemente con los guayjís. Los guayjís son los nahuales en maya, ¿no? Guayjí. Los guayjís portan estos excéntricos, por ejemplo, el de la izquierda, sí lo he encontrado muy parecido en guayjís, por ejemplo, de Tikal, de zonas arqueológicas muy importantes, o simplemente la cultura maya, en todas las representaciones de las vasijas tipo códice, que tienen pintado escenas extraordinarias de la cultura maya, etcétera. Entonces, bueno, estos guayjís, estos nahuales, tienen que ver con es decir, controlarlos. Parece ser que lo que había que hacer, según las etnografías y todo esto, lo que sabemos de estos nahuales a partir de los mayas es que había que controlarlos de alguna manera. Después tiene que ver con ofrendas, porque hacían maldades o se comportaban, eran seres muy complejos que podían hacer cosas sobrenaturales, o sea, que tenían poder sobre las personas, podían matar también, por ejemplo, etcétera. Entonces puede ser que esta ofrenda tenga que ver con este comportamiento. Los propios dioses también tienen un comportamiento así, ¿por qué no decirlo? Los mismos astros también, claro. Entonces, bueno, creo que esto sería todo para San Claudio. Quería que vieran la importancia de este complejo maíz, lluvia o agua, maíz, agua, cerro. Y bueno, ese es San Claudio. De las zonas arqueológicas mayas, pues básicamente es el sitio que tenemos con un paisaje bien montado, por decirlo así, bien encimado, bien encima, lo tiene adentro de las zonas arqueológicas. Lo que nosotros consideramos como el paisaje, como la montaña, es parte de la construcción de que ellos hacían. Entonces, San Claudio tiene esa característica, no es un paisaje plano como veríamos en adelante ahora con Moral Reforma, con Pomoná,
aunque Pomoná, como ya nos dijo el maestro Tomás Pérez Suárez, sí tiene esa sierra que simbólicamente cierra el sur de la plaza, por lo que igual estoy completamente de acuerdo, me parece una idea extraordinaria, y para estudiarlo más a partir de esas características, bueno, sí tengo sí le pude, a partir de esa idea que él ha aportado siempre, desarrollé un poco el asunto para una comparación entre Comalcalco y Pomoná, pero bueno, esa es otra historia. Entonces San Claudio tiene paisaje, tiene montaña, tenemos una zona arqueológica maya con montaña. Esta montaña no es cualquier montaña, se ve chiquita, pero tiene más de 350 metros sobre el nivel del mar, o sea, subirla no es tan fácil. Y la subida a esa montaña, curiosamente, viendo los mapas, viendo las fotos, caminando un poco por ahí, hablando con la gente que vive ahí, la gente que era dueña de los terrenos de San Claudio y que todavía sigue siendo dueña de algunos de los terrenos aledaños, vecinos a lo que es la zona arqueológica de San Claudio, protegida por el INAH, vemos que el camino a este cerro, pues básicamente es, aunque está de lado, porque están cruzando con la laguna, están cruzando la visual del cerro y las dos estructuras principales, sobre todo con la laguna, en realidad el camino es justamente para subir más fácil a este cerro, de este lado, pues es por San Claudio, inclusive por las casas de los habitantes que todavía están por ahí, los custodios, a quienes les agradezco mucho todas sus atenciones, Leonardo, todos los colegas que cuidan esta zona con mucho cariño, Rommel, a su hermano de Rommel, etcétera, y que me han ayudado y me han atendido de la mejor manera para poder hacer estas caminatas y esta experiencia. Entonces yo creo que ya me pasé mucho de tiempo. Me faltarían pues esas zonas planas, pero que tienen un chorro de cuestiones calendáricas y orientaciones, por supuesto. De hecho, pues me faltan las zonas grandes, ¿no? Como el Calco, Moral Reforma, que también la medí toda, como el Calco la medí toda, y Pomoná, que medí también todo lo que se pudo ahí. Ustedes me dicen. Muchas gracias, Hans. Pues creo que ya para otra ocasión podremos hacer algo más, porque sí ha sido extenso, muy interesante, por supuesto, y claro, estarás convocado para poder continuar las pláticas. Pues yo agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes, les reitero mucho el día 2, miércoles 2 de septiembre, a las 10 de la mañana, vamos a tener la plática de Tabasco dentro del gran contexto del mundo maya. En pasaportetabasco.com pueden ver la liga y ahí les esperamos. Muy agradecido, Hans, muy agradecido a todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por su atención.